como es habitual, vamos a hacer el reporte semanal de los días martes sobre la pandemia de COVID en nuestra provincia. Como consideraciones generales, antes de dar los datos estadísticos e indicadores más precisos, podemos decir que las medidas de restricción, o mejor dicho, las medidas de cuidado, que así hay que llamarlas, las medidas de cuidado, han llevado a que tengamos resultados positivos en cuanto a que se cortó la subida exponencial que veníamos registrando de casos positivos de COVID en la provincia, y después de una semana en donde prácticamente salió empatada con la semana anterior, en esta que terminó el domingo pasado, empezamos con un descenso, y es muy valorable que así haya sucedido, porque volvemos a constatar una vez más que cuando se toman medidas de cuidados y evitan la circulación del virus, tenemos este descenso de casos, y para evitar la circulación del virus obviamente hay que bajar la circulación de las personas, porque el virus se contagia de esa manera entre personas. Esa es la parte buena y es valorable, pero también, como vamos a ver a lo largo y a lo ancho de las filminas, tenemos una situación complicada en términos de ocupación de camas, porque lo que estamos observando claramente es que entran muchos pacientes y que se quedan muchos días internados, fundamentalmente porque hay un aumento muy fuerte, como ya hemos visto en todos lados, de la internación de pacientes jóvenes. Y también hay que decirlo, la mayor cantidad de camas que se van liberando por egresos de las terapias intensivas en estos momentos es por óbito, no es por mejoría del paciente y un alta, sino que sigue aumentando. Estábamos en 6 de cada 10, estamos llegando a 7 de cada 10. Entonces, cuando estamos hablando de restringir también la circulación del virus y por lo tanto los contagios, estamos diciendo que además de cuidar el sistema sanitario, tenemos que cuidar las vidas de las personas, porque se están muriendo muchos argentinos y muchas argentinas, incluso muy jóvenes, por estos días. Y de recorrer hospitales y de ver las estadísticas podemos constatar este hecho cotidianamente. Como ustedes saben, el Gobierno Nacional dictó un DNU donde estableció pautas, lo cual es muy bueno, son pautas objetivas, indicadores objetivos a partir de los cuales uno tiene que tomar la decisión de en qué tipo de fase se ubican distintas jurisdicciones. Y entonces tenemos el indicador que denominamos de razón de casos, que es hacer una división de los casos de los últimos 14 días sobre los anteriores 14 días. Tenemos otro indicador objetivo, que es la tasa de incidencia en los últimos 14 días, es decir, la cantidad de casos nuevos de los últimos 14 días, y si sobrepasan determinados umbrales que están claramente definidos, ya automáticamente uno pasa de fase hacia una fase de mayor circulación de gente o una fase menor, según como den esos números. Desde ese punto de vista estamos muy conformes, porque además es prácticamente el sistema que veníamos usando en la provincia de Buenos Aires, nuestro sistema de fases, y que tan buenos resultados nos dio. Y el tercer elemento que se agregó es la ocupación de las camas de terapia intensiva, que se fijó en un número de un 80%. Ahí nosotros, la provincia, estamos haciendo una determinación de cómo vamos a definir ese 80% de ocupación, porque mientras las dos variables anteriores de las que hablábamos se miden por municipio, las camas no se pueden medir por municipio. ¿Por qué?
Porque para poner ejemplos claros, si nosotros tomamos Bahía Blanca, las camas del Hospital Interzonal de Bahía Blanca no son de la población de Bahía Blanca, porque es un hospital que recibe no solo de la propia región, sino de otras regiones. Entonces, las camas del Hospital Pena de Bahía Blanca no son para la población de Bahía Blanca. Entonces, medimos las dos indicadores anteriores con una población fija de un municipio, pero las camas no son de ese municipio, son de una zona mucho más vasta. Entonces, tenemos que hacer factores de corrección y un equipo que está trabajando en esto. Por otro lado, cuando nosotros tomamos la cantidad de camas que en un día supuestamente tenemos, y en un municipio chico donde hemos ampliado camas, antes no había camas de terapia intensiva, ahora hay, pero hay 4 o hay 6, y decimos, tengo una ocupación del 50%, y tomo esa foto hoy de esa ocupación del 50%, pero voy a tener que determinar medidas que van a durar durante varios días, y son 2 camas. Son 2 camas o 3 camas. Si son 6 camas en total y tengo el 50% o el 75%, estoy diciendo, tengo 75% cubierto, todavía no estoy en el 80%. Es una cama, porque tengo 4. Y una cama se me ocupa en 5 minutos. Ni hablar si se producen cuestiones, por ejemplo, como un accidente en la ruta, que de golpe me ocupa 20 camas. Y yo tenía supuestamente una cantidad de camas y en el lapso de media hora no la tengo más. Es decir, hay un montón de imponderables que hay que atender para definir con precisión cómo es ese 80%, que no es por municipio, sino que toma una dimensión regional, una dimensión de zonas de influencia de las camas disponibles, y que va a tomar ese indicador que se está construyendo y que se va a consultar con todos los secretarios de salud y que se va a consultar con todos los municipios. Ese indicador de cama va a tener en cuenta la velocidad con que se instalan los casos en ese municipio. Es decir, si en un municipio viene con una tasa de incidencia, el segundo indicador, muy rápido, de muy rápido crecimiento, y tiene 4 camas y tiene hoy una ocupación del 75%, y yo estoy viendo que obviamente mañana o pasado lo tengo saturado, porque me queda una cama y la velocidad de crecimiento de casos es mucho más rápido, me va a demandar, que es mucho más rápida, me va a demandar, obviamente, en el cortísimo plazo, una cama más. Es decir, que hay una serie de imponderables que tiene que ver con construir un indicador nuevo que tenga en cuenta todas estas variables, que, vuelvo a insistir, no son de un municipio, ¿no? Escuchábamos ayer que el municipio de Bahía Blanca no va a tomar pacientes de Monte Hermoso. El hospital de Bahía Blanca es un hospital interzonal, con lo cual no son camas de Bahía Blanca. Entonces estamos conversando para ver, construir un indicador mucho más preciso y que dé cuenta que este 80% realmente se cumpla en términos de el riesgo que implica ese número de 80%, el riesgo que implica no poder acceder a una cama. Ahí están trabajando los equipos técnicos y cada domingo se va a informar por región y por zona cuál es la ocupación de camas global, prorrateando las camas por el conjunto de toda la población de la zona. Porque debo decirles también que estoy hablando de hospitales públicos, pero también en el sector privado pasa exactamente lo mismo. Si una persona vive en ciudades chicas, alrededor de ciudades grandes, su prepaga o su obra social no tiene la infraestructura necesaria generalmente para atenderlo en su propia ciudad, sino que tiene que acceder generalmente a los centros de mayor complejidad que están generalmente en las ciudades más grandes. Entonces es lo mismo, las camas no son solamente para utilización de un municipio, que sí es lo que mide los 2 indicadores duros anteriores, la razón de casos y la incidencia. Eso sí es por la población de un lugar, pero las camas no son de un lugar. Así que estamos haciendo este indicador, el domingo próximo lo vamos a estar informando para ver este tercer indicador del 80% cómo se cumple en el conjunto provincial. Y por último, quería comentarle algo que después, cuando veamos vacunas, vamos a
a comentar quizá un poquito más. Hay una noticia la semana pasada que pasó un poco desapercibida en los medios y que creo que es tremendamente importante. La semana pasada, junto con el Roberto Salvarezza, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, y junto con Ana Franchi, la presidenta del CONICET, presentamos lo que se llama plataformas de linfocitos T. Y ustedes dirán, ¿qué es la plataforma de linfocitos T? Es algo tan importante que creo que es Argentina el único país que lo está haciendo en el mundo. No encontramos hasta ahora ningún otro país, ninguna referencia que esté trabajando sobre plataforma de linfocitos T. ¿Qué quiere decir esto? Digo, porque es un avance importantísimo de la ciencia argentina. Quiere decir que nosotros hasta ahora venimos midiendo la eficacia de las vacunas con la generación de anticuerpos neutralizantes que produce esa vacuna y cada una de las vacunas. Ustedes saben, la provincia de Buenos Aires, que está participando activamente de esta plataforma de linfocitos T, desarrollada bajo la jefatura del muy prestigioso investigador Gabriel Rabinovich, también participa activamente del seguimiento, y tenemos estudios propios, sobre la cantidad de anticuerpos y por lo tanto la eficacia que tiene una vacuna en términos de generación de anticuerpos neutralizantes. Pero hay otra parte de la defensa del organismo que se llama las defensas mediadas por células, no por anticuerpos, que son los linfocitos T. Argentina es el primer país que ha desarrollado una plataforma para poder medir cómo las vacunas nos protegen no solamente con los anticuerpos, sino también con los linfocitos T, que es la otra manera de proteger que tiene el cuerpo ante la entrada de un cuerpo extraño, en este caso un virus. Es un avance extremadamente importante porque además nos va a permitir saber cómo funciona la segunda línea de defensa, que es la mediada por células, linfocitos T, pero también nos va a permitir conocer y entender el porqué de muchas reinfecciones, por ejemplo, que se observan en mucha gente. Quiero mencionarlo porque pasó desapercibido, pero eso es un avance importantísimo, con un aporte de la ciencia argentina que va a ser un aporte mundial y que además fue desarrollada por investigadoras del CONICET.